Fin de semana, la ministra Bullrich directamente y presente en el lugar de los hechos, cómo se encara una investigación como esta, y para hablar de esto tenemos al querido y siempre respetado Luis Vicat. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día, un gusto escucharlos. Bueno, un placer enorme poder hablar contigo. Digo, ¿cómo hacemos o cómo se hace desde una fuerza policial para poder justificar la gran cadena de mamarrachos que se llevaron adelante en en todos los procedimientos que se han realizado desde un primer momento hasta que termina interviniendo la justicia federal? Bueno, ese tramo no tiene justificación, pero aún es más grave. ¿Por qué? Porque esa no justificación, esa justificación imposible, primero de errarle, y esto lo hemos charlado contigo, a las hipótesis, Sí. tratar de imponer una hipótesis falsa que era la del hecho accidental. Y además, la ruptura de la cadena de custodias en muchas pruebas fundamentales que van a ser seguramente utilizadas por la defensa después de los imputados, ha hecho que ese tramo realmente embarre la cancha, hasta que intervino la justicia federal, que tiene la dificilísima tarea de reconstruir lo que ya ha sido pisoteado y que, bueno, está trabajando en eso, ¿no? Digo, cuando vemos un comisario como Maciel, y vos, Luis, has estado muy cerca de todo este tipo de procedimientos, ¿no? Cuando vemos un comisario como Maciel, que da autorizaciones a personas que hoy en día terminan estando detenidas y casi involucradas como principales sospechosos. Cuando vemos que se implantan pruebas, dicho por las propias personas que están y que fueron parte de todo esto. Cuando vemos que en un momento el propio Maciel dice, apareció Loan, levanten todos los controles, y 2 horas después dice, no, miren que era falsa la noticia, así que vuelvan a instalar los controles. O sea, durante 2 horas se liberó absolutamente todas las rutas y demás. Cuando vemos que cada uno de los procedimientos van en una dirección de impunidad, ¿qué es lo que se debe hacer desde una fuerza? Digo, por acá está preso Maciel, pero no conocemos a nadie más en toda la cadena de responsabilidades que haya caído después de todo esto, Luis. Bueno, justamente, te puedo hablar de eso como exdirector de Asuntos Internos, ¿no? Sí. de la Policía Bonaerense. Ahí hay que instruir inmediatamente una actuación administrativa paralela a la administración judicial para determinar exactamente la cadena de responsabilidades. ¿Quién dio una orden que no correspondía? ¿Quién la cumplió? ¿Por qué se levantaron los retenes? ¿Hasta por qué se cortó la luz sospechosamente durante 2 horas para que las cámaras no tomaran idas y vueltas? ¿Por qué no se profundizó los secuestros inmediatos de los celulares en el día del hecho? En fin, podríamos hacerte un listado de 50 de la provincia en una situación bastante débil, o por lo menos, diría yo, bochornosa, ¿no? Inclusive. Claro. Ahora, con respecto a esta situación también, digo, estas teorías que se van dando, porque son especulaciones también, digo, de Loan se perdió, Loan fue atropellado, falleció, ocultaron el cuerpo, Loan se cayó en un pantano, ahora otra vez vuelve a reflotar el tema de la trata de personas. Digo, las versiones que se van dando a medida que pasan los días, y todo se va complicando justamente, ¿no? A medida que ya pasan las horas, cuando no hay ninguna prueba absolutamente de nada, cuando sale uno desmiente al otro, y vuelven a pisarse y a desmentirse uno con el otro, cuando parecía que el fin de semana ya se resolvía todo, Sí. ¿no? Digo, bueno, ya estamos a hora de resolver porque fue un accidente, y volvimos todo para atrás, digamos, como foja cero, Más allá de alguna estrategia defensista, quizá, que instala algunas declaraciones muy extrañas, que inclusive van por la autoincriminación, tenemos que tener en cuenta también que se puede llegar a tratar de instalar el hastío popular. Es decir, el hastío de la gente que está siguiendo el caso atentamente y que de pronto, entre estas idas y venidas, va perdiendo el interés. Me parece que hay un sector que está tratando de que el interés se pierda para que no quede en el foco de la tormenta el caso Loan y que se vaya, como el caso María Cash y tantos otros, debilitando mediáticamente, y entonces esto permita seguir.
¿sí? Que se disipe, Es así. digo. Que se disipe porque el mayor problema que puede llegar a tener acá la justicia correntina y hasta los responsables, podemos decir, es que esto siga estando en el tapete nacional. En algún momento, lamentablemente, como sabemos que pasa con estas cosas, esta noticia, como pasó por ejemplo con Guadalupe, hace 2 años atrás, estas noticias dejan de perder interés nacional. Y en el momento que dejan de perder interés nacional es el momento que se pierde absolutamente la esperanza de la familia. Y además, ¿sabés cuándo va a perder? En el momento que la justicia federal se declare incompetente y esto vuelva a la justicia provincial, que es una posibilidad que no debemos desdeñar en toda esta estrategia paralela al hecho en sí. Y entonces allí digamos, el interés popular va a decaer y va a quedar zonificado, y entonces ahí van a quedar de la mano de Dios un montón de gente como antes del hecho. ¿Por qué podría declararse incompetente la justicia federal? ¿Por no encontrar pruebas para vincularlo con una causa de trata? Justamente, lo has dicho. Si no existe una prueba palpable, más allá de un indicio odorífico, que también puede ser discutible, ¿no? Que puede ser plantado, que no puede ser un bulbo, un cabello puede ser plantado también. En algún momento hasta la impresión digital era trasvasada de un lugar y puesta en otro. En algunos casos técnicamente es posible. O sea que quizá si no existe prontamente un elemento de sostén para la intervención federal, puede suceder de que se inhiba y mande de vuelta el caso a la justicia correntina. Y allí, bueno, creo que vamos a estar en un problema por los antecedentes que ha tenido la instrucción y por los antecedentes que ha tenido la actuación policial. Exactamente. Y la justicia provincial que está así frotándose las manos, ¿no? Frotándose las manos, esperando que caiga todo ahí de vuelta para dar la sensación, encargarse de que todo quede absolutamente en la nada. Digo, acá la política, porque el pasado fin de semana, el sábado más precisamente, cuando aparecía en primer lugar la declaración de Laudelina en la madrugada, entre gallos y medianoche, en la madrugada del viernes para el sábado, con un abogado íntimo amigo del gobernador, con un fiscal que le toma la declaración en ese momento, que era el que estaba de turno, familiar del gobernador. Digo, no fue a declarar a las 12 del mediodía cuando se suponía que tenía que tomar la declaración una persona. A las 3 de la mañana. Fue a las 12 de la noche cuando había otro fiscal. Sí. Digo, un gobernador que sale a decir a las 12 del mediodía, estamos a un paso, ya Laudelina contó todo, estamos a un paso de descubrir cuál es la verdad de Logan y ya la van a conocer. Y desde ese momento para acá, todo lo que sabemos es la nada misma, porque todo lo que dijo Laudelina, nada se pudo confirmar. Digo, ¿cuánto juega la política en todo esto, Luis? Bueno, que juega la política y que juega una guerra paralela política en esta causa, que hay intereses políticos contrapuestos que están detrás, porque después le sacudieron a Camila como respuesta. Alguien, ¿no? De pronto aparece Camila desdiciendo a Laudelina declarando, si bien el Código Procesal de la provincia lo permite, en un horario muy estrambótico, en que otros códigos provinciales no lo permiten, y con la presencia del procurador más el fiscal o el fiscal general. Es decir, una cuestión bastante, digamos, desprolija a mi gusto, ¿no? Extraña. Esto como abogado. Sí. Pero de todas maneras, no fue ilegal, pero instala más sospechas que certezas. Luis, cortito para cerrar ya porque nos quedamos sin tiempo. La resolución, ¿cómo la ves? ¿Positiva, negativa? Para mí, yo tengo que decirlo, para mí, nula. Lamentablemente, y vos sabés que lo dije desde el principio, yo no era optimista, y evidentemente más allá del móvil, por las presiones que hay en forma paralela de otros poderes, yo creo que esto no va a tener una resolución fácil, o puede tenerla fácil, pero no una resolución que satisfaga desde el punto de vista de la justicia verdadera. Te mando un abrazo grande, Luis, gracias por tanto siempre. Un gusto siempre, chao. El querido Luis Vicasta, sí, gran conocedor de todo lo que tiene que ver con procedimientos y demás, por haber estado a cargo de toda la policía bonaerense en su momento.